Computadora. Ya, ahí sí. Ya nuevamente les doy la bienvenida a esta nueva semana de trabajo que vamos a tener a través de esta modalidad a distancia. Les agradezco a los, ¿cuánto habemos? 41 en este momento conectados, porque sé toda la complejidad que hay detrás de una conexión en el teléfono, en el computador, el horario, lo que sea, por ende se les agradece. Y vamos a comenzar recordando primero que estamos en una unidad que habla acerca del amor, ¿cierto? En primera instancia, eso fue lo que trabajamos, y que ahora le dimos una nueva parte que tiene que ver con los elementos narrativos, ¿ya? Y ya revisamos uno en particular. Entonces necesito que vayamos comenzando con esta participación por parte de Charles, que está muy activo hoy día. Charles, ¿qué elemento narrativo trabajamos la clase anterior? ¿Cómo? ¿Qué elemento narrativo trabajamos la clase anterior? ¿O de qué se trató? De un texto. Pero el contenido del elemento narrativo, ¿te acuerdas qué era? No. Ya. Bien. Benjamín. Los narradores. Ya. Bien. Los narradores, ¿cierto? Que hicimos una clasificación y esos los tomamos para después trabajar con un cuento, como dijo Charles, que se trataba de uno que se titulaba en realidad como Poquita Cosa. ¿Ya? Y hoy día vamos a también leer un cuento. El objetivo de la clase van a tener que después leer uno y van a determinar la relación con la temática del amor y aplicar los conceptos narrativos que vamos a estudiar, o sea, que estudiamos la clase anterior y que vamos a repasar hoy día, ¿ya? Bien. La clase anterior, entonces, hicimos esto. Recordamos los narradores, ¿ya? El tipo de narrador, que podíamos clasificarlos en externos e internos, y a cada uno de ellos le hicimos una categorización. Voy a ver si es que puedo borrar, porque este niño me rayó la pantalla y eso va a aparecer todo el rato. Gracias por eso. A ver, ahí sí, y acá sí. Bien, eso era todo. Ya. Entonces, ¿me podrías indicar, por favor, Mayra, la diferencia entre un narrador de conocimiento omnisciente y uno de conocimiento relativo? Con tus propias palabras, sin ponerle tanto, ¿cierto?, de la definición, solo lo que recuerdes. O uno primero, po. El narrador omnisciente. ¿De qué se trataba ese narrador? Que relata como que lo que relata. ¿Algo que recuerdes? ¿Nada? Ya, no importa. Sofía Flores, un narrador omnisciente. ¿De qué se podía tratar o cómo yo lo puedo reconocer? Está silenciada todavía. Ya, creo que tiene un problema de audio y no se escucha nada. Ya, a ver, aquí el problema radicaba, ¿cierto?, en una situación de conocimiento. Si yo, Sofía Flores, te pregunto, para retomar lo que le había consultado a sus compañeros, ¿cuál de los dos, por ejemplo, sabe más? ¿El omnisciente o el conocimiento relativo? Sofía Flores. O sea, Sofía Solís, perdón. Disculpa. ¿Cómo era? ¿Cuál de ambos narradores tiene mayor conocimiento que el otro? El omnisciente. El omnisciente. ¿Por qué? ¿Qué sabe solamente el relativo? Como lo que puede ver, o sea, ¿Ya? no ver, porque no está dentro de la historia, pero no puede saber, por ejemplo, lo que piensan o lo que sienten, Ya. solamente lo que van haciendo. Exacto, eso es. Y el interno, ¿cierto? Son dos narradores que están dentro de la historia. Uno es protagonista y el otro, ¿cierto?, es el que cuenta la historia del protagonista de esa historia. ¿Bien? Ahí estaba. Entonces, vamos a comenzar revisando. Yo les pedí al principio de la clase que tuvieran su cuaderno a mano porque yo les voy a ir haciendo preguntas y necesito que vamos a comenzar ahora sí con con Daniel Garrido, y luego se prepara Juan Manuel Vargas. Daniel,
El narrador de la historia, ¿cuál era? ¿Cuál creíste, cuál anotaste tú? Protagonista. Ya. ¿Y me puedes decir tu justificación? Debido a que podemos darnos cuenta que los hechos se narran en primera persona. Bien. Eso es, nada más, ya era un narrador protagonista, no había que confundirlo con un testigo, aun cuando, ¿cierto? De repente uno tiende a pensar que lo que más importaba en esa historia era lo que le pasaba a la nana, ¿cierto? A la institutriz, pero en realidad no, ya es solamente al jefe, por así decirlo, de ella, quien cuenta su historia con esa mujer. Juan Manuel, la labor de esa institutriz, ¿cuál era? Yo le puse que era cuidar a los niños porque el jefe, por así decirlo, le ¿Ya? decía siempre que le descontaba por los domingos que sacaba a pasear a los niños y no le enseñaba. Ya, ese era un distractor que tú pusiste ahí, cuidar a los niños, ya no es la correcta, pero se acerca, por eso se les llama... Perdón, enseñar a los niños era. Ah, ya, ya, bien. Bien, no era cuidar, ¿cierto?, sino enseñar. Esa es la labor de una institutriz y eso es lo que ella hacía con los hijos de esta persona que termina contando la historia de esta que se llamaba Poquita Cosa. Marcelo Águila, ¿me puedes responder la 3, por favor, que dice cuál de estas características describe mejor a la institutriz? Marcelo. ¿Qué, profe? La ¿Me pregunta escucho bien? 3, ¿cuál de estas características describe mejor a la institutriz? La D. La D. Bien. Y ahí sale la justificación, gracias Marcelo, puesto que dice que no se atreve a comunicar sus pensamientos. Y si se dan cuenta, la personalidad de esta chiquilla, ¿cierto?, que está frente a ese caballero, es todo el rato como, sí, sí, aceptar todo lo que le dice el otro señor, de repente con un tono medio enojado, y ella no es capaz de decir nada, y de repente es media retraída, por eso dice ahí que no se atreve a comunicar lo que ella piensa, y menos se lo va a decir a su jefe. ¿Ya? En el 4... yo tenía que reemplazar una palabra correcta, que es vocabulario contextual, y balbuceó, para que le vayan tiqueando, le vayan poniendo un tic a su cuaderno, es murmuró, ¿ya? En tanto, en la 5, cuando dice, ¿es que se puede vivir en este mundo sin mostrar los dientes? ¿A qué se refiere esa expresión de mostrar los dientes? Es como la capacidad de defenderse. Y me ayudas, Mayra, con la última. Ahora sí, Mayra. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa una lección que recibió la institutriz? La C. La La C. C. Bien. Quien no defiende sus derechos siempre saldrá perjudicado. Porque precisamente si vamos uniendo esa pregunta con la 3, que decía, cierto, de que era una persona muy retraída, obviamente va a salir perjudicada si no es capaz de decir lo que siente, ya, ni menos defender sus propios derechos. Porque todo el rato se trataba a sí misma como una poquita cosa, de hecho ahí le hacíamos sentido al título, ya que no se hacía valer ante su jefe. Esa es la premisa de este cuento, ¿bien? Por eso ahí, que obviamente había que relacionar eso que les acabo de decir con lo de poquita cosa, porque no reaccionaba de ninguna manera frente a las medidas del patrón, y obviamente ahora una pregunta de opinión, necesito escuchar a la Magda Guzmán. ¿Qué opinas de las actitudes de ese patrón? ¿Cómo se comportaba Magda? Yo creo que él podría ser más o menos un poquito más sensible para colocarse en los zapatos de la institutriz. No sé, Ya, porque yo creo que era como más o menos muy tacaño. tacaño, ya. Carolina Tacaño. Ayerce, ¿qué opinas tú? ¿O lo mismo que tu compañera o tienes alguna otra respuesta? No, yo había puesto lo mismo, que él que no había considerado los sentimientos de la institutriz y que es que básicamente sí puse eso porque, a ver, que tenía mi respuesta aquí, la Ya, perdí. sí, léela nomás mejor. Aquí. Que las actitudes del patrón no correspondían porque, aunque él le quería enseñar una valiosa lección, no era la manera adecuada, porque la hizo sentir mal, la asustó y le hizo pasar un súper mal rato. Ya, bien, súper. Y Juan Manuel, la última apreciación de esa pregunta que está levantando la manito.
yo creo que también estuvo mal lo que le dice el patrón a Julie, pero también estuvo bien, entre comillas, no sé por qué, le está dando agallas a la chica para que no siempre Ah, se deje amedrentar por nadie, eso. lo ataquen y no se defienda. Ya, bien. Gracias, Juan Manuel. Ahí teníamos la otra parte contraria de que a lo mejor lo tome como una lección, ya de que aprenda a comportarse frente a los demás y que no sea siempre una persona tan callada y que menos se crea, ¿cierto?, como una poquita cosa. Bien. Ya, vamos a comenzar hoy día practicando esto que aprendimos la semana pasada. Así que, Isabel Agüero, necesito que me leas el primer párrafo de este cuento cortito que se titula Sueño de estrellas. Isabel. Ya, eso es lo que no tiene que pasar, por eso les digo que estén atentos, porque si no empezamos a demorarnos en participar y hace que esto sea más lento. Benjamín Delgado, repito, vamos a leer este cuento súper cortito para recordar lo que trabajamos la semana pasada y luego vamos a empezar con lo de hoy. Vamos, Benjamín. Léeme, es el primer párrafo de ese cuento. Sueño de estrellas. Cerró los ojos y sintió el aroma de las hojas y el viento en sus mejillas. Se transportó a un lejano silencio. Estaba bajo los cipreses en su hogar de infancia, mirando con admiración las pequeñas titilantes que flotaban en el cielo. Desde ese entonces quiso descubrir el camino hacia ese mundo desconocido y mágico, lleno de secretos que habitaban en el universo. Ya. Hoy, a sus 65 años, sigue estudiando la física de las constelaciones, que maravilló a tantas civilizaciones y nos llevaron hacia el infinito y sus galaxias, albergando la esperanza de descubrir la sincronía de sus partículas. Quizás encontrará multiversos y tendremos que seguir buscando el origen de ese camino mágico que vive en las estrellas. Bien. A ver, vamos por acá a buscar a Matías Fernández. ¿Qué narrador? Nómbrame 2 narradores que yo tengo que descartar que no son parte de ese cuento. Protagonista. ¿Ya? ¿Y cuál otro más? Y testigo. Ya. ¿Por qué no? De manera súper general, ¿por qué no serían esos 2 narradores? Porque el protagonista no es que le esté contando en primera persona. ¿Ya? Y Y testigo tampoco es que le esté contando otra persona. yo podría Como decir eso, bien. Y yo podría decir algo más general, que esa historia no está contada desde dentro de la historia. No es un narrador interno, ¿ya? Sino que está contado desde alguien que está afuera y empieza a contar que esa otra persona cerró los ojos. Bien, ahora ya sabiendo que no son ni testigo ni protagonista, Diego Inostroza, ¿qué narrador sería? Descartamos el protagonista y el testigo. Me queda el omnisciente y el conocimiento relativo. Diego, ¿cuál de los 2 sería? ¿Se me escucha? ¿Sí? Ah, ya. A ver. Si tengo palabras como, por ejemplo, cerró los ojos, sintió el aroma de las hojas. De ahí estoy sintiendo el aroma. No lo puede hacer el de conocimiento relativo, porque Bien. Bien. Sí, está bien. Bien, sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería? Omnisciente. Bien. Y ahí él dijo, el sentir el aroma de las hojas, como dijo su compañero, no es algo que lo puede hacer un narrador de conocimiento relativo, porque está hablando de una emoción, ¿cierto? En realidad no es una emoción, sino un sentimiento interno de un personaje, y que eso solamente lo puede saber, como bien dijo su compañero, un narrador omnisciente, ¿ya? De todas maneras, ¿cierto? Esto va quedando guardado en la plataforma, así que ustedes después la clase la pueden revisar, para que si les queda algo pendiente.
Ya, hoy día vamos a revisar rápidamente dos cositas, ¿ya? Una son los personajes, que ustedes ya también conocen anteriormente, y la otra es hablar del conflicto, ¿ya? Les voy a pedir harta atención para que comencemos, y al final vamos a hacer una actividad entre todos, por eso les pedía que descarguen la aplicación que les dejé en el chat, para que estemos todos conectados con lo mismo. Pero eso va a ser al final, así que no se aceleren todavía. Ya, ahí tengo una imagen, ¿cierto?, llena de personajes en este caso, de Disney. Ustedes que conocen mucho mejor que yo, me imagino, esas películas que desde pequeñitos a veces los hacen mirar en las casas, se podrán dar cuenta que hay algunos que están ahí solo por estar y que no tienen importancia. En cambio otros, como por ejemplo, no sé, alguna de esas princesas que estoy viendo, los enanitos abajo, sí son importantes dentro de la historia, y por ende no son del mismo tipo que los otros, que no aparecen a veces mucho, sino que una vez nomás y después desaparecen. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a saber hoy día. Los personajes, al igual que el narrador, son seres totalmente ficticios. Es decir, solo están acá en la mente de la persona que creó esa historia, es decir, en la mente del autor. En tanto, por eso, los personajes son seres o entidades que realizan las acciones del relato y son los que le dan sentido. Por eso, esta es la clasificación que vamos a revisar súper rápido, porque como les digo, esto ya es conocido desde hace rato, sino que es ahora importante darle profundidad, es que yo puedo dividir a los personajes según su importancia. Eso es lo primero, en 3. Atrás, ahí aparece una imagen de Los Simpsons. Yo me imagino que la alcanzan a ver desde ahí. Que también es otra serie, donde por ejemplo yo ahí a simple vista veo a Moe, al de la taberna de Moe. Alguien que vea Los Simpsons, ¿me puede decir, por ejemplo, no le voy a decir a nadie en particular, sino que responda nomás, Moe, ¿qué personaje sería de lo que tengo ahí? ¿Principal, secundario o incidental? Secundario. Ya, ¿por qué? Una respuesta rapidita. ¿Por qué sería secundario? Porque sale solo cuando Homero va al bar. Ya, bien. Y porque en ese caso ayuda de repente a Homero. Homero sería, por ejemplo, en este caso, no sé quién contestó ahí, sería un personaje principal, ¿ya? Y ese personaje principal, Homero, es el que lleva toda la acción y la conduce y hace que avance esa acción, ¿ya? Ese sería el principal, que en este caso lo vamos a pensar como un Homero. Pero resulta que Homero de repente quiere, no sé, hacer un plan, y se va a la taberna de Moe, y ahí entra en acción, por así decirlo, Moe, ya que es el que lo va a ayudar en esa acción, para que avance, para que lo logre, para que no lo logre. Y no sé si ustedes ubican, porque yo veo Los Simpsons, o veía antes cuando era chico y ahora también, a un personaje que se llama el señor Topo, o Don Topo. ¿Ya? Ese Topo no tiene ninguna participación. Entonces, ese Topo sería... Un personaje incidental. Exacto, ¿ya? Es un personaje incidental porque solo aparece, de repente, no sé, muestran un enfoque de la cámara en la calle donde va caminando, no sé, Bart Simpson, y el topo aparece y se cae. Ya, ese topo es como le da el nombre perfecto al tipo de personaje que sería incidental, porque no tiene ninguna continuidad, es decir, no sabemos de dónde aparece, por qué aparece de repente, solo está y desaparece. Esa es como el pez que tiene como caleta de ojo. Ese, bien, ¿ya? Por eso no tienen ninguna importancia. Ahora, están ahí obviamente para darle de repente un sentido, un toque diferente a la historia, pero no tienen continuidad, ¿ya? No es como, por ejemplo, veo también ahí a las hermanas de Marge. Ellas de repente aparecen, pero sí tienen importancia, porque tienen relación directa con el personaje principal. Lo mismo que veo ahí a Krusty, ¿ya? Krusty también, si uno le podría decir, no, pues no tiene ninguna importancia, pero depende del capítulo, Krusty también se puede relacionar con el personaje principal, y ahí pasa a ser un personaje secundario. No es el más importante, ¿cierto? Pero siempre tiene relación con el principal, que sería alguna de la familia de los Simpsons, ¿ya? Y ahí por eso es importante que leamos lo que dice en el secundario. Sofía, ¿me puedes ayudar la definición, Sofía Solís, del personaje secundario? ¿Lo leo? ¿Sí? Solo leerlo. Ya. Sus acciones son importantes, pero no inciden tanto en la trama. Cumplen alguna función respecto de los principales. Los ayudan, se les oponen, etc. Pero aparecen menos que estos. Ya, eso es, ¿ya? Pueden ayudar,
Pueden colaborar, también oponerse, pero nunca son los más importantes, sino que están en función de otros que siempre van a ser los protagonistas, y por eso dice arribita en naranjo que los protagonistas conducen el relato y lo hacen avanzar, y por eso se les dedica mayor cantidad de atención, minutos en una serie o páginas en un libro. Esos son los personajes principales, ¿ya? Si yo me voy a la historia que ustedes están leyendo, Daniel Garrido, ¿cómo se llama la protagonista de esa historia? Que están leyendo todos, me imagino. ¿Cómo se llama la protagonista de ese libro, El viaje de la marmota? Lucero. Ya, gracias Marcelo, te ganó. Lucero, bien. Yo puedo nombrar, por ejemplo, un personaje secundario. ¿Quién sería en esa historia? La doctora Wu. Ya, bien. La Y esa doctora doctora, como muy bien ustedes acaban de decir, esa doctora es la que termina ayudando de alguna manera al personaje principal, que es Lucero. Y ahí entendemos bien la relación entre estas tres categorías según su importancia. ¿Pueden haber otros incidentales? ¿Sí? ¿Paul también sería un personaje principal o no? Sí. Sí, porque en ambos se está enfocando la historia a lo largo de la historia. De principio a fin, tiene a esos dos personajes juntos y juntos van avanzando, ¿ya? Los que se le añaden a ellos serían los secundarios. Y ahí tenemos a la tía, a la abuela, no sé, a las enfermeras, a los otros niños del hospital. Todos ellos serían secundarios porque están ahí como para apoyar la historia, para ayudarla y que vaya dándole continuidad también. ¿Ya? Bien. Quiero que me levanten el dedito para ver si se escucha esto que vamos a ver, que es un cortometraje que se llama Piedra, Papel y Tijera. Y dentro de este cortometraje necesito después ayuda de ustedes para que me ayuden a identificar estos tipos de personajes, ¿ya? Así que atenta, Ivonne Ulloa, el Felipe Paila y la María Ignacia Pita, para que me ayuden después, ¿ya? Me levantan el dedito para ver si es que se escucha, por favor, porque lo vamos a analizar entre todos. 1, 2, Yo sí 3. escucho. Ahora sí. ¿Hasta ahí se escucha, cierto? Sí, vale. Sí. Oh, creo que hice algo. Perdón. Ya, podía pasar, todo puede pasar. Ahora sí. Ya. Hasta ahí. María Ignacia Pita, ¿estás por ahí? Necesito que me hables. ¿Qué personaje o qué tipo de personaje, María Ignacia, cumple ese que va caminando ahí? Uno de los principales, ¿Ya? ¿Y por qué? porque aparece más veces casi en toda la historia y está como más presente. Ya, bien, súper bien y muy bien la justificación. Ahí está, ¿cierto? Porque está más presente y la historia en realidad parte por él, que ahí si lo vemos, a él es el que lo empiezan a molestar y le hacen todo lo que ahí aparece al principio. Bien, Felipe Paila, tenemos una parte de esta historia que se entiende, ¿cierto?, que hace referencia al bullying, por ejemplo, si yo lo puedo asociar a un tema en particular al bullying. Felipe Paila, ese personaje, ¿qué importancia tendría y cómo lo categorizarías tú?
Uno secundario, ¿Ya? ¿Y por qué? porque la historia gira en torno al papel y la tijera es quien ayuda al protagonista. Eso, exacto. Muy, muy bien, Felipe. Esa tijera que ahí aparece podía haber sido incluso como que la tijera vaya a cortarlo, porque se da a entender como que la tijera va a cortar el papel y ahí ya se termina todo. Y de hecho, ahí también habría sido un personaje secundario. Pero lo que hace la tijera en este caso, si revisamos ahí el avance del video, es precisamente ayudarlo. Y luego aparecen estos tres. Ese que sería el que tiene la mochila en este caso, y aparece este otro que es como una roca, aparece. No lo entiendo bien. ¿A quién más le había pedido ayuda al principio, aparte del Felipe? A la Ivonne. Ah, la Ivonne. Ivonne, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Ya. Ivonne, esta roca que está acá, con esta otra que están ahí molestando a este, ¿qué personajes serían estos dos? Incidental. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Alguna justificación? Porque están, o sea, como usted dice, en la historia están como agregados para mostrar que están molestando a la roquita más pequeña. Ya. ¿Alguien cree que no es incidental y es secundario? Yo, ¿Quién es yo? Que me diga por qué. Franco. Ya, Franco, ¿por qué? Porque ellos están haciendo una acción importante que es molestar a la piedra para que el papel ayudara a la piedra pequeña. Ya. Bien, gracias Ivonne y gracias Franco. Bien, chiquillos, atentos. Eso que dijo su compañero, miren. Ahí la historia, si yo la analizo, la corto, va, antes, ahí. Van caminando juntos y se dan cuenta de que hay otro que está siendo molestado, que sería esa roca pequeña. Se supone que un personaje secundario, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ayudar u oponerse, ¿cierto?, a que lo logren los personajes principales. Pero aquí lo que estamos viendo es que terminan ayudando, ¿cierto?, a esta roca pequeñita, y por ende los de acá, los que aparecían al principio, ahí sí tienen importancia, ¿ya? Porque se están oponiendo a este otro personaje. Entonces siguen siendo los tres secundarios. Si yo me voy acá al inicio, voy a encontrar personajes incidentales, ¿y cuáles serían? Todos los que están alrededor. Esos sí que no tienen importancia, porque si ustedes lo miran, el video, ahí va, si se dan cuenta, todos esos van apareciendo atrás, pero no hablan, no tienen continuidad y no sabemos qué es lo que van a hacer, ¿ya? Por eso aparecen un montón de tijeras. Esos serían también, entonces, los que aparecen al principio, los incidentales de esta historia, ¿ya? Que quede claro que el incidental no tiene ninguna importancia y no tiene ninguna continuidad, solo están para complementar la historia, porque en este caso yo puedo decir que esas tijeras están ahí ¿para qué? ¿Para qué podrían aportar esas tijeras que aparecen al principio, que son incidentales? Para atemorizarlo. Eso, ahora sí, bien, Ivonne, para atemorizar y sentir que lo que ahí está pasando es un tremendo, ¿cierto?, problema, porque él se ve enfrentado a un montón de tijeras que lo pueden cortar. Pero esas tijeras después no sabemos si actúan o si se vuelven a presentar más adelante y que en realidad no aparecen. Y ahí sería, en este caso, incidental, ¿ya? Entonces, lo primero de acá es tener claro que existen estos tres tipos de personajes que varían según su importancia, del que tiene más al que tiene menos. Principal, secundario, incidental. Súper bien. Entonces, ahora, vamos a entender también que aquí es algo nuevo y necesito que presten harta atención. La evolución de los personajes. Hay algunos personajes que tienen que ir cambiando dentro de la historia, ¿ya? Por eso dice ahí que el curso de la acción depende de las decisiones que toman los personajes, las que se relacionan con el nudo. Nudo o el conflicto. Si yo retomo esta historia, atentos, atentos, espérenme un poquito, ahí. Si yo retomo ese personaje, ¿cómo lo vemos al principio y cómo lo vemos al final, Felipe Paila? ¿Está igual que al principio ese mismo personaje? Mírenle la cara ahí. O sea, no, porque al principio se veía como más retraído, más tímido. ¿Ya? Y al final termina siendo que termina ayudando a la roca, a la piedrita. Eso. Bien, entonces si yo te pregunto, Felipe, ¿ese personaje tuvo algún cambio? ¿Evolucionó dentro de la historia? Sí. Sí.
Miren esta expresión del rostro y eso me da la respuesta en este video. Este es el final y así comenzó. Y vuelvo al final y ahí terminó. ¿Ya? Claramente ese personaje, al transcurrir toda esta historia, le fueron pasando un montón de acciones, ¿cierto? Que hizo que esa carita que tenía al principio, de asustado, retraído, como dijo su compañero, al final se tornara en esto. ¿Ya? Una carita de felicidad que demuestra que su cambio fue positivo. Y no fue un personaje que empezó triste y terminó triste. Eso habría sido terrible porque nos da cuenta que el personaje no tuvo ningún cambio. Pero en este caso, vamos a decir que los personajes pueden, ya no es obligación, pueden tener un cambio dentro del transcurso de la historia. Por eso aquí puse evolución de la historia. Es decir, algún cambio significativo que los haga cambiar de percepción, de comportamiento, de pensamiento. Y por eso vamos a decir que además de los 3 tipos de personajes que ya conocimos, existen 2 tipos más, ¿ya? Y esos 2 van a tener relación con esta palabrita, que es evolución. Por ejemplo, aquí puse 3 imágenes de películas que me imagino que conocen algunos, que es cierto, las Crónicas de Narnia al principio, Bajo la misma estrella, la del medio, y la tercera es Milagro en la celda 7, que no sé si la vieron, que es una película muy triste, que está en Netflix. Ya. Esas 3 películas tienen personajes aquí, yo veo femeninos, ¿cierto? Las 3. Y las 3 películas muestran un personaje femenino que comienza de una manera y termina de otra manera totalmente diferente. Por lo tanto, yo puedo decir que esos 3 personajes femeninos evolucionan dentro de la historia. ¿Ya? Ese es el primer punto de partida. Y a esos personajes que evolucionen, otra vez me salí, no sé qué apreté. Perdón. Ahí sí. Y a los personajes cuando evolucionan, les voy a denominar, atentos con esto, que son personajes dinámicos. Juan Manuel, ¿me puedes leer la definición de dinámico, por favor? Dinámico, expresión, una evolución. Experimentan una evolución a lo largo de la historia. Por ejemplo, un personaje puede pasar de la ignorancia al conocimiento de un hecho, lo que hace variar su forma de ser y comportarse, ¿ya? Eso sería entonces el primero. Y yo puedo decir que ese papel en la historia anterior es un personaje de tipo dinámico, porque fue cambiando, en realidad cambió bastante, ¿cierto? De pasar de la timidez a estar seguro de sí mismo al final de la historia y ayudar incluso a otro que estaba sufriendo de lo mismo que él sufrió antes. Ese personaje es dinámico. Pero existen historias, las muy pocas, sí es verdad, muy pocas, porque la mayoría de los personajes cambian, evolucionan y son personajes dinámicos. Existen otras historias donde son personajes de tipo estáticos. Entonces, Daniel Rodríguez, ¿me podrías ayudar a leer lo que es un personaje estático, por favor? Daniel Rodríguez. Sí, profe. Ya. Léeme la definición de un personaje estático. Presentan los mismos rasgos a lo largo de toda la nación. No experimentan cambios en su comportamiento o en sus características personales. Ya, súper bien, gracias Daniel. Bien, si yo digo, por ejemplo, que hay una historia que me presenta un personaje que comienza, por ejemplo, con la pérdida de un perrito, ya que se le murió su perrito, y se encuentra obviamente muy triste, muy acongojado por eso. Y ese personaje va transcurriendo en la historia y le siguen pasando eventos peor ya o igual de desafortunados que ese. Y al final de la historia termina igual como comenzó. Es decir, con una tristeza, con un sentimiento muy profundo de pena por alguna razón. Ese personaje, como yo lo describí, ¿qué tipo de personaje según su evolución sería? ¿Estático o dinámico? Cualquiera me puede responder. Ya, estático. Porque evidentemente ahí no experimentó absolutamente ningún cambio. Y todo lo que le fue pasando no hizo que cambiara, sino que siguiera estando tal y como comenzó al comienzo de la historia. ¿Se entiende la diferencia? Esto es algo nuevo, ya que lo estamos añadiendo y por eso es importante que voy a ver las caritas que aquí tengo, me levanten el dedito, si se entendió
esta diferencia, las caras que tengo. ¿Me hacen así, por favor? Ya, súper. Entonces, lo segundo y lo último que vamos a ver hoy día, ya tenemos dos cositas, que serían los personajes según su importancia, que se clasifican en 3, y los personajes según su evolución, es decir, cómo cambian o si no cambian, y se clasifican en 2, que sería estático y dinámico. Y lo último es entender algo que no es nuevo, ya, pero sino darle una vuelta solamente a lo importante que es el conflicto. Que yo en una historia siempre voy a encontrar un problema o un obstáculo que da inicio a la historia, ¿ya? Si yo regreso a la historia de los papelitos que vimos al principio, Belén González, ¿me podrías, con tus palabras, Belén González, estás por ahí, decir cuál es el problema o conflicto de esa historia? Belén González. ¿Cuál sería el conflicto o problema de esa historia? De esta, que vimos recién, que está acá. ¿Cuál sería el problema acá? De que lo molestan al principio. Ya. ¿Cierto? Pero, Sí, sigue nomás, dime nomás. pero después la tijera lo ayuda y ahí cambia. Y también aprovecha, o sea, después ve que también pasa un problema, como le pasó, y decide ayudarlo a la Ya. piedra. Y si yo tuviera que preguntarte más concretamente, ¿cuál es el problema que da inicio a esta historia? Que al principio lo miran raro, como con desprecio. Ya, eso. Y ese problema, esa mirada extraña o esa molestia que le hacían los demás compañeros, porque al parecer está dentro de un colegio, ese sería el problema o el conflicto de esta historia y que hace que la historia empiece a avanzar. Porque eso es lo que estamos tratando de entender ahora, que todas las historias van a avanzar porque hay un problema ¿ya? Que les da un origen. Eso es súper importante. Por eso todas las historias tienen un conflicto narrativo que es la disputa de dos o más fuerzas que se enfrentan, ¿ya? Que pelean, no tan literalmente, sino que a veces se enfrentan por ideas solamente para ver cuál de las dos alcanza su propósito. Y puede darse entre dos personajes, entre un personaje y una fuerza de la naturaleza, por ejemplo, o entre un personaje teniendo una complicación consigo mismo, ¿ya? Porque su problema no está con otro, sino está internamente, en su mente, y eso lo hace tener mucha duda de cómo avanzar, ¿cierto?, con la historia más adelante. Entonces, como todas las historias tienen conflicto, casi todas las historias también tienen sus personajes dinámicos, ¿ya? Porque comienzan de una manera y terminan de otra forma. Eso es importante como entenderlo, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda, chicos, que la pueda comentar? Porque esto es lo único, y ahora vamos a hacer el ejercicio final. ¿Alguien tiene alguna duda? Juan Manuel, ¿sí? No entendí el conflicto narrativo. El conflicto, vuelvo a repetir, es el problema que da origen a una historia, ¿ya? Y ese problema aparece al principio y hace que los personajes de esa historia empiecen a pelearse, entre comillas, ¿cierto? A dialogar para poder solucionar ese problema. Como dijo la Belén, recién teníamos esta historia de los papelitos, ¿ya? Y al principio de la historia estaba el conflicto de que ese personaje ingresa a un colegio y se encuentra con todos estos, por así decirlo, matones, con tijeras que lo están mirando feo y que le tratan de molestar. Ese sería el problema, ¿ya? Y gracias a ese problema, él después se encuentra con la tijera como que lo salva de todo esto, y después incluso él tiene que ayudar a otros más adelante, ¿ya? Todo eso nace porque se encontró al principio del colegio con todos estos que estaban ahí mirándolo feo para atacarlo. Ese sería el problema inicial. Y todas las historias tienen un problema al principio. ¿Ya? Eso es. Es como que uno ve que alguien están a punto de comérselo unos tigres, por ejemplo, y la ayuda, y después la ayuda a otra persona y así. Eso. Porque ese problema daría inicio a todo lo que sigue en la historia. ¿Caro? ¿Ibas a decir algo? ¿No? Ya.
Bien, chiquillos, vamos a pasar a la última parte. Entonces, recuerden que todo esto que vamos a escribir, o sea, que ya tienen ahí aquí, que he leído, que he explicado, esto va a quedar en el Classroom y lo subo al tiro, ¿ya? Y para ir finalizando, vamos a realizar una actividad. Mire, lo que dijo la Caro en algún momento delante, que ese texto lo habían leído en alguna... Esto parece que también, pero como el año pasado yo no estuve con uno de los dos cursos, me confundí, ¿ya? Pero no importa, lo vamos a hacer de nuevo porque ahora lo estamos analizando con otros elementos. Entonces, voy a pedirle a alguien que no haya hablado, que puede ser la Rayen Rosas. Necesito, Rayen, que puedas leerme en voz alta el texto que está aquí y que lo vamos a analizar después. Así que todos, muy atentos, por favor, para comenzar esta última actividad que después vamos a hacer con la aplicación. Vamos, Rayen. Profe, ¿se escucha, verdad? Sí, bien despacito, así que habla fuerte. No. Mapocho, nadie supo cómo ni por qué, pero el hecho en que un lunes cualquiera un dinosaurio apareció nadando en el Mapocho. El día se volvió de pronto feriado nacional. El Parque de las Esculturas recaudó fondos nunca antes vistos con los curiosos que llegaban por montones, trepándose en las instalaciones para ver de cerca al monstruo, mientras que los demás valientes iban derecho al agua. Antes de que el asunto llegara a mayores, trajeron un par de grúas y se lo llevaron al monstruo a la piscina principal, donde el pobre bicho murió por una alergia fulminante al cloro. Ya, bien. Tenemos acá, si miran la imagen ahí, el río Mapocho, ¿cierto? Es el río principal que cruza Santiago y nos encontramos con este dinosaurio que aparece ahí medio llorando, medio triste, porque la historia nos dice que un día, ¿cierto? Una historia de ficción, sin saber nadie ni por qué, ni cuándo, ni cómo, llegó este dinosaurio a nadar al Mapocho. Ese día fue tan importante que dice ahí la historia, se volvió feriado nacional. ¿Por qué? Yo podría preguntar por qué se volvió feriado nacional, porque obviamente, ¿cierto? Toda la concentración se llevó a este dinosaurio que había aparecido de manera muy sorpresiva en el Mapocho. Dice, el Parque de las Esculturas recaudó fondos nunca antes vistos con los curiosos que llegaban por montones. Yo puedo entender que el Parque de las Esculturas como que queda al lado del Mapocho, ¿ya? Y que hace que las personas curiosas vayan al parque para solamente poder ver al dinosaurio de cerca. Dice que los curiosos llegaban por montones trepándose en las instalaciones para ver de cerca al monstruo, mientras que los más valientes iban derecho al agua, es decir, se metían por otro lado y iban al agua para ver a este dinosaurio que estaba ahí en el río. Dice, antes que el asunto llegara a mayores, trajeron un par de grúas. ¿Para qué? Para sacarlo del Mapocho, a este pobre dinosaurio triste y llorando, ¿cierto? Y asombrado por todas las personas que lo estaban mirando, y se lo llevaron a una piscina. ¿Qué pasó en la piscina? El dinosaurio no soportó el cloro, le dio una alergia y murió. Esa es la historia del pobre dinosaurio. Si yo tuviera que preguntar, por ejemplo, ¿qué tipo de narrador es? ¿Alguien me podría ayudar diciendo alguna respuesta y me dice un porqué además? ¿Caro? Creo que es testigo. Mati, ¿por qué? Testigo, recordemos que está dentro de la historia, no está afuera. Ah, no, entonces relativo. Eso, puede ser relativo o puede ser omnisciente. Tengo que inmediatamente saber, lo primero que de todo esto, para cuando yo les pregunte qué tipo de narrador es, ver si es que es un narrador que está dentro o está fuera. Y en este caso no hay ninguna marca que diga que el narrador está dentro. Por eso tengo que descartar, sacar de lado al testigo y al protagonista. Me queda el omnisciente y el relativo. ¿Cuál podría ser una palabrita clave para identificar o separar a estos dos? Lo del feriado. Ya, ¿y qué, Franco, cuál sería ahí? De omnisciente. Ya, que el día se volvió un feriado, puede ser omnisciente, sí. ¿Hay otra más? A ver, Caro, y después Juan Manuel. Ahí donde dice, nadie supo cómo ni por qué. Bien. ¿Y eso te daría para entender que es un narrador de tipo? Omnisciente, porque ¿cómo iba a saber que nadie sabía? Eso, ya. ¿Y Juan Manuel? Ese era. Ya, él supo. Bien. Ahí el compañero Franco dijo recién
el tema del feriado, la Carolina añadió lo del supo, ya del saber que eso tendría que ser un narrador omnisciente según la Carolina, porque el conocimiento relativo no tiene acceso a ese conocimiento. Y Matías Fernández había dicho al principio que podía ser relativo. Entonces corroborémoslo para ver qué cree toda la clase, y para eso, ahora sí, vamos a ir a la página, para quien no tenga un computador, o sea, para quien no tenga un celu a mano, puede ir a la página menti.com. Menti.com. Tienen que escribir el código 320099 y les aparece incluso para que pongan su nombre, si no me equivoco, y empezar a responder. ¿Ya? La historia... ¿Cuál era el código? Ahí está escrito, hijo, en la pantalla. 320099. Lo voy a ¿Hay que escribir en el... instalarla? ¿Ah? ¿Hay que instalarla? No, no es necesario. Te puedes meter a la página www.menti.com. Si ya la instalaste, mejor, pero eso era, por eso les había escrito que lo instalen antes de la clase. Pero si no la lograste instalar, te puedes meter a la página www.menti.com. Ya. Profe, no me funciona. ¿Qué dice? Profe, no funciona. mí Dice que el código no fue encontrado. Que no está, Ahí no dice existe. 69 arriba, en el yo, otro. Se equivocó. yo me equivoqué. El código no es 99, es 69. Ahí sí. Escucha, profe. No. Ay, Dios mío, Oh. profe. Ya, vamos. Recuerden que las preguntas solamente van a ser 2 y son del cuento Mapocho, ¿ya? Ya lo vimos, ya sabemos que esto es un hecho ficticio, totalmente ficticio, que un dinosaurio apareció nadando en el Mapocho. Profe, cuando puse el código se quedó cargando un montón de rato. Espera, entonces. ¿Es Pero- 99? 69. 320069. ¿Están viendo la... ¿Qué les aparece? Una pregunta. La pregunta, la que está ahí en la pantalla. Ya, vamos, entonces, llegó la primera respuesta. ¿Cuál crees que es el conflicto narrativo presente en el relato? Me llegó una primera respuesta que dice que el dinosaurio esté nadando en el Mapocho. Cuidado, ¿cierto?, con poner respuestas incoherentes porque yo puedo ir viendo acá quién está escribiendo. Así es que, por si acaso de repente puede haber un chistosito. Ya, tenemos la primera entonces, que un dinosaurio quedó atrapado en el Mapocho. El conflicto es que nadie supo cómo un dinosaurio se puso a nadar en el río Mapocho. Que un dinosaurio apareció en el Mapocho. Ya. Vamos a dar entonces unos 3 minutitos para que puedan ir escribiendo, bien resumidamente para no extenderse. Van recién 8. Vayan ingresando. Vayan, 14 subió. El conflicto, recordemos a propósito de la pregunta, que es el problema inicial, ¿ya?, de la historia. Es decir, lo que da inicio a que todo el resto de acciones se vaya sucediendo una tras otra. El problema inicial. Porque pueden haber hartos problemas dentro de la historia. Y yo puedo decir, por ejemplo, que el conflicto es que lo llevaron a una piscina, pero resulta que eso pasó hacia el desenlace de la historia, ¿ya? Casi al final, donde gracias a llevarlo ahí lo terminaron matando. Pobre dinosaurio, no tenía la culpa. Hay alguien que tiene encendido su micrófono y hay una mamá alegando por algo, no sé quién es, para que lo silencien. Ya van 26 Profe, respuestas. ¿Sí? Después de responder, ¿qué hacemos? Nada más, porque yo tengo que dar el pase para otra pregunta, o sea, para la otra respuesta. Actualizar abajo. ¿Cuántos son? Son 2 nomás. Ya, vamos a empezar a revisar para los que alcanzaron a ingresar. Pero tengo un problema. Ya, primero revisemos esta, después vemos cómo lo hacemos. Dice, ¿cuál crees que es el conflicto? Hay varias respuestas, ¿cierto? Pero yo podría decir que
la que está más correcta, a ver, leamos en general, dice que esté nadando en el Mapocho, que un dinosaurio quedó atrapado, que nadie supo cómo un dinosaurio se puso a nadar, que apareció un dinosaurio en el río Mapocho, que un dinosaurio apareció en el Mapocho. Ya, el problema es que quedó atrapado, ¿sí o no? Pregunto, ¿el problema es que esté atrapado en el Mapocho? No, ¿ya? No es eso. Si yo leo el cuento y miro el primer párrafo de este cuento cortito, dice que nadie supo cómo ni por qué, pero el hecho es que un lunes cualquiera, un dinosaurio apareció nadando en el Mapocho, ¿ya? No que estaba atrapado, no que no podía salir. Ese sería el problema, que apareció un lunes, un dinosaurio apareció nadando en el Mapocho. Así tenía que haber estado escrito. Si veo a alguien que tenga eso, le doy un 7 de por vida. Nadie nombró el lunes, ya de los 28 que alcanzaron a contestar. Bueno, pero obviamente lo que se acerca es esto, ya que un dinosaurio apareció nadando en el río Mapocho. Ese sería el problema. El problema no es que la gente lo vaya a mirar, el problema no es que después lo llevaron a una piscina con cloro, no, ya, así que muy bien. Vamos a la segunda. Y aquí me enredé porque... Ahí está. Espérenme un poquito, por favor. Profe, me quedó así. Espérenme un poquito. Es que algo moví y me equivoqué. Siempre lo mismo. Están haciendo mi prueba porque esta es la primera vez que lo ocupo. Profe, ahí apareció algo. Dice qué tipo de narrador presenta el relato. Es mejor el Kahoot. Es mejor el Kahoot, parece. El Kahoot es una copia barata de Kahoot. Kahoot tiene música buena. Sí, es que este igual tiene música, pero no entiendo por qué no la tocó. Espérenme un poquito, a ver. Va a poner la música. No, voy a corroborar qué pasó. Respondo nomás, profe. No todavía. Espérame. Profe, yo ya respondí. ¿En serio le apareció la pregunta? Sí, ya respondí, profe. ¿Qué tipo de narrador es? Ah, ya, es siempre. presente en el relato? Contesten nomás. Debería ser esta misma. Sí, ahí está. Gracias. Faltaba actualizarlo solamente. Ya, ¿qué tipo de narrador presenta este relato? Bien, van 26 respuestas. Ahí está el relato para que lo recuerden. Los compañeros ya dieron algunos indicios al principio, ¿cierto? De que podía ser conocimiento relativo o podía ser omnisciente. Por ende... ¿Por qué estoy tan distraída? No puede ser. Ya. Tenemos ahí 29 respuestas. Creo que fue más o menos lo mismo que contestaron en la anterior, así es que lo vamos a finalizar. Y efectivamente, según lo que aquí aparece, es narrador omnisciente, ¿ya? No podía ser conocimiento relativo porque ahí estaba esa marca textual, que es algo que viene de acá y que cualquier narrador no lo puede saber, sino solamente uno que sea omnisciente, y es el saber. Es decir, esa marca textual me da a entender lo que viene después. Eso sería, ¿ya? A ver, espérenme. Ahí estaría. No, creo que prefiero el Kahoot, ¿cierto? Profe, es más fácil el Kahoot. Ya. Sí, ya lo sabemos. Kahoot es ocupar. bacán. Eran mis conejillos de Indias para ver si resultaba. Y aparte te da quién ganó y quién lleva más puntos. Ya. Y yo nunca podía quedar entre los 5. Ya. Miren, esto ya llevamos en 3 clases. Parece un montón, ¿ya? Pero es lo que llevamos de contenido, de conceptos, por así decirlo. Así que todo esto va quedando registrado en el Classroom para que lo revisen con calma, porque esto obviamente es lo que después vamos a tener que evaluar de acuerdo a todo lo que hemos ido haciendo progresivamente o formativamente como esto, que es un juego, ¿ya? Pero igual es una evaluación que a mí me sirve para poder determinar, por ejemplo, que la gran mayoría sabe identificar esto, que es importante para la continuidad de la unidad. Entonces, para esta semana yo inmediatamente les voy a dejar un cuento, que parece que también lo leyeron, ahora siento que estoy recordando todo
y que creo que lo leyeron en algún momento hace tiempo atrás, creo que en sexto. Pero ahora obviamente con otro tipo de preguntas y que nos va a servir para aplicarlo de hoy día. Es decir, van a aparecer preguntas de lo que realizamos respecto al conflicto y a los narradores. ¿Ya? Así es que se los voy a dejar al tiro en Classroom y me acabo de dar cuenta que había a 3 personas que nunca acepté en la clase, que dice Antonia Bastián Guayque. Así que después le pido mis disculpas. Ya, eso sería, chiquillos. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta. ¿No? Pueden decirles, dejo el micrófono abierto para que lo activen y pregunten si es que quieren hacer alguna apreciación. No, ninguna duda. Ya. ¿Va a haber espero- tarea hoy día o no? ¿Ah? Sí, pues. ¿Va a haber tarea hoy día o no, profe? Sí, la voy a subir al tiro. Es cortita, sí, el texto es corto. Ya, eso sería entonces. Y octavo B, la tarde tenemos orientación. ¿A las 3, profe? A las 3, para que estén preparados ahí. ¿Profe tiene Y- frío? Profe, No. Oh, Dígame. Dios, frío. ¿Quién dijo, profe? No lo veo. Ya, Caro, dime. ese monito que sale con traje de usted. ¿Dónde aparece un monito con un traje? Sí, El es bonito que él. está O sea, hacen un PowerPoint. dibujo, no sé. Ah, sí. presentaciones. Es un sticker que lo creé. Pero, profe, usted no No. tiene pelo. Tengo pelo, ¿cómo que no? Está calvo, profe. Se me ha ido cayendo con la cuarentena. El estrés. Es una falta de respeto, ¿ah? Sí, Ay, extraño falta de mi pelo, respeto. mi pelo largo. Ya, delicado. Ya, chiquillos, Usted la ha y hecho. chiquillas, les agradezco por haber venido. En la tarde tiene que estar todo el octavo B, por si acaso, tema importante. ¿Ya? Gracias por la invitación también. Vale, así que cualquier aporte, tía Belén, es Cariños a válido. todos. Sí, sí, totalmente. Muy buena la clase. Ya, chiquillos, nos vemos entonces. Adiós, chao, chao. Profe. Que estén bien. Chau, ¿Esto profe. quedó grabado lo último? Chao. Cuídese. Chao, profe. Quedó todo grabado, Carolina. Próxima. Ya, chao, chao. Chao.